Hay vidas que incomodan, que no encajan del todo en las etiquetas que la sociedad intenta imponer. Vidas que, aunque estén en el centro de una institución tan antigua como la Iglesia Católica, siguen irradiando una forma de pensamiento que desafía, que invita a la conciencia y al encuentro con lo humano. La vida de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fue una de esas. Mucho se dijo de él, que era el Papa de los pobres, el que rompía protocolos, el que incomodaba a los poderosos. Pero más allá de los titulares, de los gestos visibles o de las polémicas mediáticas, existe una historia profunda, una filosofía viva que atraviesa su mirada del mundo. Y eso es lo que vamos a explorar hoy, ahora que su legado ha quedado completo y podemos contemplarlo desde una nueva perspectiva. Francisco nació en Buenos Aires, en una familia sencilla de inmigrantes italianos. La Argentina de su infancia era un país en transformación, donde las clases trabajadoras comenzaban a encontrar su voz. Fue técnico químico antes de decidir ingresar al seminario. A diferencia de muchas figuras eclesiásticas que parecen haber sido destinadas para los tronos, él caminó la calle, conoció la fábrica, convivió con el dolor del pueblo. Tal vez por eso, cuando hablaba, no lo hacía desde la altura de un púlpito, sino desde el suelo compartido de la existencia. Pero su camino no estuvo exento de controversias. Durante la dictadura militar argentina, siendo provincial de los jesuitas, tomó decisiones difíciles que algunos aplaudieron y otros criticaron. Años después, reconocería que aquellos tiempos oscuros le enseñaron sobre la fragilidad humana y los peligros del poder sin límites. Aprendió, como dirían los estoicos, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana a través de la coherencia y la ejemplaridad. Cuando asumió el papado, en 2013, eligió el nombre de Francisco, y eso no fue casual. San Francisco de Asís fue un rebelde, un buscador de la sencillez radical, alguien que desafió la estructura de su época para vivir el Evangelio con autenticidad. Ese gesto simbólico ya decía mucho. Este no sería un papa que buscaría privilegios, sino alguien que llamaría constantemente a la conciencia, al desprendimiento, a la compasión activa. Su filosofía se podría resumir en 3 pilares: la cultura del encuentro, la opción preferencial por los excluidos y la ecología integral. 3 conceptos que, lejos de ser abstractos, se traducían en acciones concretas. La cultura del encuentro implicaba para él una apuesta radical por el diálogo, incluso y especialmente con quienes piensan diferente. No se trata de un relativismo fácil donde todo vale, sino de un reconocimiento profundo. En cada persona, aún en la más alejada de nuestras ideas, habita una dignidad irrenunciable. En una época donde las redes sociales nos permiten vivir en cámaras de eco, Francisco nos recordaba la necesidad de mirar a los ojos al otro, de dejarnos afectar por su historia, de construir puentes en lugar de muros. La opción preferencial por los excluidos tampoco fue para él una simple declaración de principios. La vivió desde sus años como sacerdote en las villas miseria de Buenos Aires, donde prefería ser llamado Padre Jorge que Su Eminencia. Ya como papa, su agenda estuvo marcada por este compromiso. Visitó cárceles, campos de refugiados, hospitales. Lavó los pies de presos, besó el rostro de personas con deformidades severas, abrazó migrantes rechazados en las fronteras. Para él, como para el filósofo Emmanuel Levinas, la ética comenzaba en el rostro del otro, especialmente del otro sufriente. Y la ecología integral que desarrolló magistralmente en su encíclica Laudato Si, va mucho más allá de la simple preocupación ambiental. Es una invitación a repensar nuestra relación con todo lo que existe, con la naturaleza, sí, pero también con el trabajo, con la economía, con la tecnología, con nuestro propio cuerpo. Francisco entendía, como los antiguos filósofos griegos, que todo está conectado, que el maltrato al planeta refleja el mismo paradigma
que permite el maltrato entre humanos. Quizás uno de los momentos más emblemáticos de su pontificado fue aquella tarde de marzo de 2020, cuando, en medio de una pandemia global, caminó solo bajo la lluvia en una plaza de San Pedro desierta. La imagen era poderosa. El líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, tan pequeño y vulnerable frente a la inmensidad de la basílica, tan humano frente a la enormidad del sufrimiento colectivo. No tenía respuestas fáciles para ofrecer, ni consolaciones rápidas. Solo estaba ahí, presente, compartiendo el desconcierto y la incertidumbre de la humanidad. Y eso, en el fondo, revelaba algo profundamente filosófico sobre su manera de entender el liderazgo. Para Francisco, liderar no era estar por encima, sino estar en medio. No era tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. No era controlar, sino acompañar. Este enfoque recuerda la parresía de los filósofos cínicos, esa verdad cruda, sin adornos, que no teme incomodar. Porque a Francisco no le importaba tanto ser amado como ser honesto. No buscaba la aprobación universal, sino despertar conciencias. Y eso, inevitablemente, generó resistencias, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Cuáles fueron las grandes controversias de su papado? Algunas surgieron de sus posturas económicas. En un mundo donde el neoliberalismo se había convertido casi en una religión, él se atrevió a cuestionar la idolatría del dinero y la economía que mata. Mientras muchos líderes religiosos se alineaban cómodamente con el poder económico, él insistía en que una economía sin rostro humano era, simplemente, inhumana. Otras polémicas surgieron de sus posturas sobre la moral sexual. Si bien mantuvo muchas de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia en estos temas, su enfoque fue radicalmente distinto. ¿Quién soy yo para juzgar?, dijo cuando le preguntaron sobre las personas homosexuales. Y esa simple frase reveló una comprensión más profunda de la moral, no como un conjunto de reglas impuestas desde arriba, sino como un camino de búsqueda personal acompañado por la misericordia. Sus esfuerzos por reformar la curia romana, el aparato administrativo del Vaticano, también encontraron resistencia, porque toda institución, como bien sabía Maquiavelo, resiste al cambio, y más aún cuando ese cambio implica renunciar a privilegios y transformar estructuras de poder bien asentadas. Pero quizás la controversia más profunda, la que tocaba fibras más sensibles, era su postura ante la polarización global. En un mundo cada vez más dividido entre nosotros y ellos, donde la política se había vuelto una guerra tribal, Francisco insistía en la fraternidad, no en un sentido ingenuo, sino desde una lucidez que reconocía los conflictos, pero se negaba a verlos como barreras definitivas. Su documento Fratelli Tutti fue precisamente una respuesta a esa fragmentación. En él recuperaba la parábola del buen samaritano para recordarnos que la verdadera pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién me convierto yo en prójimo? Es decir, no se trataba de establecer fronteras identitarias, sino de trascenderlas a través de la compasión activa. Esta postura lo acercaba a filósofos como Martha Nussbaum, quien ha reflexionado profundamente sobre cómo las emociones políticas, el miedo, el asco, la indignación, pueden ser manipuladas para dividirnos. Francisco, al igual que Nussbaum, insistía en que necesitamos cultivar una compasión lúdica, que no niegue las diferencias, pero que tampoco las convierta en abismos infranqueables. Pero su pensamiento iba más allá de la coyuntura política o social. En el fondo, lo que Francisco proponía era una revisión radical de nuestra relación con el tiempo, con el espacio, con los demás seres vivos, con nosotros mismos. En cuanto al tiempo, fue un crítico feroz de lo que llamaba el paradigma tecnocrático, esa aceleración constante que nos impide detenernos, reflexionar, contemplar. Frente a la tiranía de la eficiencia, él recordaba el valor de la lentitud, del descanso, de la celebración. No es casual que una de sus frases más repetidas fuera: el tiempo es superior al espacio.
una invitación a pensar más en procesos que en resultados inmediatos. En cuanto al espacio, su geografía era la de las periferias. Mientras el mundo se obsesionaba con los centros de poder, Wall Street, Silicon Valley, las grandes capitales, él dirigía su mirada hacia los márgenes, hacia esos lugares donde la vida se experimenta en su crudeza y también en su belleza más auténtica. Las favelas de Río de Janeiro, los campos de refugiados de Lesbos, las cárceles de Bolivia, los hospitales de campaña en zonas de guerra. Eran esos los territorios donde Francisco encontraba el pulso verdadero de la humanidad. En cuanto a los demás seres vivos, su mirada era franciscana en el sentido más profundo. No veía la naturaleza como un simple recurso a explotar, ni siquiera como un patrimonio a preservar, sino como una casa común, un tejido de relaciones donde cada ser tiene su lugar y su dignidad. Esta perspectiva lo acercaba a pensadores como Arne Naess y su ecología profunda, o a las cosmovisiones indígenas que hablan de la madre tierra como un organismo vivo y sagrado. Y en cuanto a nosotros mismos, su propuesta era revolucionaria: reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad. En una cultura obsesionada con la autosuficiencia, el éxito individual y la juventud eterna, Francisco nos recordaba que somos seres frágiles, interdependientes, mortales, y que precisamente en esa fragilidad compartida se encuentra la base de nuestra dignidad común. Había algo profundamente contemplativo en su manera de estar en el mundo. A pesar de su agenda agitada, mantenía espacios de silencio, de retiro, porque para él, como para los grandes místicos, la acción auténtica nace de la contemplación. Sin ese momento de pausa, de escucha interior, el activismo se convierte en agitación vacía, en ruido sin sentido. Esta dimensión contemplativa es lo que diferenciaba a Francisco de un simple activista social o de un político progresista. Su crítica al sistema no nacía solo de un análisis intelectual, sino de una experiencia interior, de un encuentro con algo o alguien que trascendía las categorías mundanas de éxito o fracaso. ¿Qué podemos aprender entonces de esta vida que incomodó a tantos? Quizás lo primero sea la coherencia. Francisco no predicaba la sencillez desde un palacio, ni hablaba de los pobres desde la teoría. Vivía lo que creía, aun cuando eso implicara romper con tradiciones centenarias. En un mundo donde las palabras se han devaluado, donde los discursos inspiradores no siempre se corresponden con las acciones, su ejemplo nos recuerda que la verdadera autoridad nace de la coherencia. Lo segundo sería el valor de la disidencia. Francisco no temía cuestionar lo establecido, incluso dentro de su propia institución. No era un rebelde sin causa, sino alguien que entendía, como Sócrates, que la verdadera lealtad a veces implica cuestionar, incomodar, sacudir conciencias. En una época donde el pensamiento crítico se confunde frecuentemente con el cinismo estéril, su postura nos recuerda que es posible disentir desde el amor y la esperanza. Y lo tercero, quizás lo más revolucionario, sería su concepción del poder. Para Francisco, el poder no era un privilegio a defender, sino un servicio a ejercer. No está destinado a elevar a quien lo ostenta, sino a dignificar a quienes no lo tienen. En un mundo donde tantos líderes, políticos, empresariales, religiosos, parecen obsesionados con acumular y mantener el poder, su ejemplo nos recuerda que el verdadero liderazgo consiste en empoderar a otros. Al momento de su muerte, millones de personas alrededor del mundo lo lloran, no solo católicos, sino personas de distintas religiones y convicciones, porque más allá de las etiquetas, lo que Francisco representó fue una forma de habitar el mundo con conciencia, con compasión, con coherencia. Una forma que todos, creyentes o no, podemos reconocer como profundamente humana. No fue perfecto, por supuesto. Cometió errores, tuvo contradicciones. A veces no estuvo a la altura de sus propios ideales. Pero incluso en eso hay una enseñanza, que la grandeza no está en la perfección, sino en la autenticidad, en el esfuerzo constante por ser fieles a nuestras convicciones más profundas.
Este video no pretende convencerte de ninguna religión. Su intención es invitarte a mirar con otra lente, a reconocer en figuras como el Papa Francisco no solo a un líder espiritual, sino a un pensador contemporáneo que encarnó preguntas urgentes. ¿Qué significa vivir con coherencia? ¿Cómo se ejerce el poder sin oprimir? ¿Cómo se puede ser firme sin dejar de ser compasivo? Preguntas que, en el fondo, también son tuyas, mías, de todos. Y si este contenido te hizo pensar, considera suscribirte a El Refugio del Pensador. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino conversaciones que despierten. Dale like si algo te conmovió y compártelo con alguien que también esté buscando otra forma de habitar el mundo. Porque, como decía Francisco, la vida no se explica, se entrega. Y probablemente en esa entrega encontremos la verdadera sabiduría.